¿Alguna vez has estado cerca de alguien cuya sola presencia drena tu energía, manipula tus emociones o deja caos a su paso? Desafortunadamente, el mal no solo existe en mitos o películas, es real, está a nuestro alrededor, y lo que es aún más inquietante, a menudo opera de manera sutil. Pero no te preocupes, con un poco de conciencia puedes detectar las señales de advertencia y protegerte. Las personas maliciosas no aparecen con cuernos o colas, pero sus acciones revelan su verdadera naturaleza. Manipulan, destruyen y explotan tu bondad para su propio beneficio. La buena noticia es que no tienes que ser un detective para reconocerlas. Filósofos estoicos antiguos como Marco Aurelio han compartido sabiduría eterna sobre cómo identificar el mal y protegerte contra él. En este video descubriré 10 señales evidentes de que estás tratando con una persona maliciosa, señales que simplemente no puedes ignorar. Estos conocimientos te empoderarán para mantener tu paz y salvaguardar tu energía. Así que profundicemos y aprendamos cómo navegar este mundo con claridad y confianza. ¿Listo? Vamos a comenzar. Para entender mejor el impacto de lo que vamos a aprender, déjame contarte una breve historia. Daniel era un artesano talentoso, conocido por su habilidad para transformar simples bloques de madera en obras de arte únicas. Entre sus clientes estaba Mateo, un hombre encantador que siempre prometía grandes oportunidades. Mateo lo llenaba de elogios y aseguraba que solo Daniel podía llevar a cabo sus ideas. Sin embargo, los pagos se retrasaban y los grandes proyectos nunca se concretaban. A pesar de las señales, Mateo lograba envolver a Daniel en su red de promesas vacías, haciéndolo trabajar más y más. Con el tiempo, Daniel comenzó a sentirse agotado. Una noche, mientras trabajaba para cumplir otra exigencia de Mateo, se dio cuenta de que ya no disfrutaba de su oficio. Recordó las palabras de su abuelo: "No toda palabra amable viene del corazón". Decidió enfrentarlo, y Mateo respondió con más excusas y halagos manipuladores. Fue entonces cuando Daniel entendió que Mateo no era un cliente honesto, sino alguien que se aprovechaba de su dedicación y confianza. Decidido a cambiar, Daniel completó el último encargo de Mateo y cortó toda relación con él. Con límites claros y sin cargas innecesarias, recuperó la tranquilidad y su pasión por la artesanía. Esta historia nos enseña que identificar a quienes manipulan nuestras emociones es clave para proteger nuestra energía y mantener nuestra paz. Ahora veremos cómo detectar estas señales y actuar con claridad. Número 1. Sobre la manipulación constante dijo Séneca una vez: "Quien tiene muchos miedos también tiene muchas cosas que manipular". Esto no es solo un recordatorio, sino una advertencia sobre el poder de la manipulación en manos de personas maliciosas. Estas personas no prosperan en la integridad, florecen distorsionando la realidad, convirtiendo las mentiras en su arma más efectiva. Recuerdo un tiempo en que trabajé con un colega en quien inicialmente confiaba. Era hábil para alabarme frente a los demás, haciéndome sentir reconocido y valorado. Pero detrás de escena comenzó a construir narrativas sutiles, socavando mi trabajo en silencio e inflando pequeños errores para convertirlos en grandes problemas ante la gerencia. Cuando sentí que algo estaba mal y decidí confrontarlo, permaneció tranquilo diciendo que simplemente estaba ayudándome a mejorar. Me hizo cuestionarme: ¿estaba haciendo algo mal? Comencé a dudar de mis habilidades. En verdad, no estaba ayudándome en absoluto. Estaba empujándome a un estado de dependencia, haciéndome sentir que necesitaba su guía para ser lo suficientemente bueno. Así es como opera la manipulación. No solo te desorienta, sino que también erosiona tu confianza. Los manipuladores no construyen relaciones basadas en la confianza y la honestidad, explotan tus vulnerabilidades para obtener control. Se aprovechan hábilmente de tus incertidumbres, convenciéndote de que solo ellos te comprenden y que solo ellos pueden guiarte.
La filosofía estoica nos enseña que la clave para combatir la manipulación es la claridad y el autocontrol. Una persona verdaderamente virtuosa siempre te conducirá hacia la independencia y la autonomía, no te atrapará en la dependencia. Si alguien en tu vida constantemente te insta a seguir su liderazgo mientras ignora tus límites o autonomía personal, es una señal clara de que necesitas dar un paso atrás. Recuerda la sabiduría de Epicteto. Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Al negarte a participar en su juego de manipulación, recuperas el control sobre tus pensamientos, acciones y decisiones. La claridad mental y la autoconciencia son el antídoto contra su influencia tóxica. No necesitas discutir ni demostrar nada. Simplemente aléjate de su manipulación y mantén tu libertad y decisiones. La claridad mental y la autoconciencia son el antídoto contra su influencia tóxica. No necesitas discutir ni demostrar nada, simplemente sal de su manipulación y mantén tu libertad. Número 2. Una máscara de encanto. Epicteto nos recordó que las apariencias, por deslumbrantes que sean, a menudo esconden la verdad debajo. ¿Alguna vez has conocido a alguien cuyo encanto parecía casi demasiado perfecto, como si estuviera sacado de una película? Su sonrisa radiante, palabras calmantes y capacidad para hacerte sentir especial parecían una actuación impecable. Pero cuando das un paso atrás y observas más de cerca, te das cuenta de que detrás de la fachada hay un motivo muy alejado de la genuinidad. El encanto, cuando se usa con sinceridad, es algo maravilloso. Conecta a las personas, construye confianza y crea relaciones significativas. Pero en manos de alguien con intenciones oscuras, el encanto se convierte en un arma mortal. Saben cómo capturar tu corazón, desarmarte con palabras cuidadosamente elaboradas y presentarse como el amigo que siempre buscaste, la pareja perfecta o incluso un mentor confiable. Sin embargo, su encanto es vacío, como una carcasa brillante que oculta una amarga verdad. Marco Aurelio advirtió una vez: el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Estas personas no solo manipulan, usan su encanto para enmascarar su verdadera naturaleza: egoísmo, engaño y manipulación. Observa cómo se comportan cuando nadie los está mirando, cómo tratan a aquellos que no les ofrecen ningún beneficio. Las palabras pueden ser hermosamente decoradas, pero las acciones pintan la imagen más verdadera del carácter. Recuerdo a un amigo que tenía una habilidad asombrosa para hacer que todos se sintieran adorados. Llenaba a las personas de cumplidos, haciéndoles creer que eran realmente especiales para él. Pero con el tiempo, me di cuenta de que no era la persona que aparentaba ser. Sus elogios parecían calculados, sirviendo como una herramienta para obtener algo a cambio. Y cuando no había nada más que ganar, rápidamente se distanciaba, a menudo hablando mal de las mismas personas que antes adulaba. ¿Cómo liberarte de su hechizo? No ignores las advertencias sutiles de tu instinto. Si te sientes encantado pero inquieto, confía en ese instinto. Estos individuos manipuladores dependen de tu disposición para pasar por alto las señales de alerta y creer en la ilusión que han creado. La filosofía estoica nos enseña que la verdad no necesita máscara. La bondad genuina brilla por sí sola, sin pretensiones. Así que da un paso más allá de la superficie deslumbrante y busca la verdad que se oculta debajo. La auténtica bondad no necesita disfraz. Número 3. Mentiras sin conciencia. Una vez Marco Aurelio aconsejó: nada debe hacerse si no es correcto, y nada debe decirse si no es verdad. Sin embargo, para las personas verdaderamente maliciosas, la verdad no es más que un obstáculo. No mienten por descuido, mienten porque el engaño se ha convertido en su segunda naturaleza. Sus mentiras no son aleatorias. Están diseñadas con un propósito, ya sea para obtener poder, evadir responsabilidades o distorsionar tu percepción de la realidad.
Imagina a un amigo que constantemente teje historias elaboradas para ganar credibilidad. Una vez, logró convencerte de que había gestionado por completo un proyecto crítico, reclamando toda la responsabilidad por su éxito. Pero, al examinar más de cerca cada documento y correo electrónico, descubriste lo contrario. Cuando la confrontaste, en lugar de admitirlo, te acusó de malinterpretar la situación, desviando la atención hacia detalles no relacionados. Así es como operan los manipuladores expertos. Te hacen cuestionar tu memoria y juicio, erosionando sutilmente tu percepción de la realidad y controlar la narrativa. Sus mentiras requieren un mantenimiento constante, con nuevas capas de engaño para cubrir las anteriores. Pero aquí radica su talón de Aquiles. La verdad es resistente, no necesita mantenimiento, mientras que las mentiras son frágiles y están constantemente en riesgo de desmoronarse. Para protegerte, presta atención a las inconsistencias. Cambian sus historias bajo presión. Sus acciones están alineadas con sus palabras. La filosofía estoica nos enseña a enfocarnos en las acciones, ya que éstas revelan el verdadero carácter de una persona. Cuando detectes discrepancias entre las palabras y las acciones de alguien, confía en tus observaciones más que en sus afirmaciones. Haz preguntas, exige transparencia y, lo más importante, establece límites. La honestidad no solo es la base de las relaciones, sino también un espejo que refleja la integridad. Cuando la deshonestidad persista, no dudes en alejarte. El estoicismo nos recuerda que la verdadera fortaleza radica en dominarnos a nosotros mismos y alejarnos de lo que socava nuestros valores y nuestra paz. Número 4. La falta de empatía. Según observó Séneca, los humanos son criaturas sociales, no destinadas a vivir únicamente para sí mismos. La empatía es el puente que nos conecta, permitiéndonos compartir las alegrías y tristezas de los demás. Sin embargo, para los verdaderamente maliciosos, otras personas no son más que peones en sus juegos egoístas. No les importa genuinamente tu felicidad o tu dolor, a menos que se alineen con su agenda personal. La falta de empatía no es solo un defecto en su carácter, es una ventana evidente a un alma vacía. Imagina esto. Estás sentado frente a un amigo, abriéndole tu corazón sobre una lucha que te ha estado pesando. En lugar de apoyarte, te desvía con un comentario como: «Oh, ¿crees que eso es malo? Déjame contarte sobre mi día». Desestiman tu vulnerabilidad como algo trivial. Esto no es un acto aislado, es un patrón. Estas personas son incapaces o, peor aún, no están dispuestas a salir de sus propios intereses para conectar con tu experiencia. Su desapego se manifiesta en una indiferencia escalofriante o incluso en un deleite silencioso por tus desgracias, dejando un vacío donde debería residir la empatía. La empatía no es solo un extra bonito, es la piedra angular de las relaciones significativas. Sin ella, las interacciones se vuelven transaccionales, unilaterales y emocionalmente agotadoras. Las personas maliciosas aprovechan su falta de empatía para avanzar en sus metas egoístas. Pueden fingir compasión cuando les conviene, pero su apatía se vuelve evidente en el momento en que su máscara se desliza. Marco Aurelio aconsejó sabiamente: no más debates sobre lo que un buen hombre debería ser. Sé uno. Entonces, ¿qué hacer frente a esta indiferencia? Establece primero límites firmes, protege tu paz y no permitas que su frialdad disminuya tu valor. Busca relaciones basadas en el respeto y la comprensión mutuos, relaciones que te eleven en lugar de derrumbarte. Rodéate de personas que celebren tu alegría y estén contigo en los momentos de tristeza, porque la verdadera conexión se basa en la empatía, no en la explotación. Número 5. El hambre de control. Para una persona maliciosa, el control no es solo un hábito, es su salvavidas. Quieren dominar todo a su alrededor, desde las relaciones y los pensamientos hasta incluso las decisiones más pequeñas en tu vida.
Marco Aurelio dijo una vez: tu mente está bajo tu control, no las circunstancias externas. Cuando te das cuenta de esto, descubres tu verdadera fortaleza. Pero esta fortaleza es precisamente lo que los individuos maliciosos buscan arrebatarte, porque saben que controlar tu mente es la clave para gobernar toda tu vida. Conocí a alguien que al principio parecía digno de confianza. Al principio, sus consejos parecían reflexivos y genuinamente útiles. Sin embargo, con el tiempo, surgió un patrón inquietante. Comenzaron a insertar comentarios sutiles pero socavadores en las conversaciones, sembrando dudas sobre mis decisiones y haciéndome sentir que necesitaba su orientación para tomar las decisiones correctas. Una vez, cuando estaba considerando unirme a un proyecto importante, me convencieron de que no era capaz, instándome a que les dejara tomar la delantera. En ese momento, accedí porque me hicieron sentir incapaz de confiar en mi propio juicio. En retrospectiva, estaba claro que simplemente querían mantenerme bajo su control, asegurándose de que nunca lo superara. Estas personas no solo quieren influir en tus acciones, buscan dominar tus pensamientos y emociones. Utilizan la culpa, la vergüenza o palabras dulces para hacerte dependiente de ellos. No están interesados en tu crecimiento. Su objetivo es mantenerte bajo su poder. Epicteto dijo sabiamente que la libertad es el único objetivo digno en la vida, y esa libertad proviene de negarse a ser controlado por lo que está fuera de nuestro alcance. Las personas maliciosas saben esto muy bien y harán todo lo posible para encarcelar tu mente. Pero no tienes que vivir así. Tienes derecho a rechazar sus juegos. Pregúntate, ¿esto se alinea con mis valores? Usa esa pregunta como brújula para guiar tus acciones. La autonomía es el mayor poder que posees y no está al alcance de nadie arrebatártela. Marco Aurelio nos recordó que la calidad de nuestros pensamientos determina la felicidad de nuestras vidas. No permitas que nadie moldee tu realidad ni te haga cuestionar tu valor. Protege tu mente. Es el punto de partida de la verdadera libertad. Aquellos que realmente se preocupan por ti nunca tratarán de controlarte. En su lugar, te empoderarán para tomar tus propias decisiones y crecer a tu manera. Mantente firme, defiende tu posición y deja que tu mente te lleve hacia la libertad que mereces. Me hicieran sentir incapaz de confiar en mi propio juicio. En retrospectiva, estaba claro que simplemente querían mantenerme bajo su control, asegurándose de que nunca lo superara. Las personas así no solo quieren influir en tus acciones, buscan dominar tus pensamientos y emociones. Usan la culpa, la vergüenza o palabras dulces para hacerte dependiente de ellos. No están interesados en tu crecimiento. Su objetivo es mantenerte en su poder. Con el tiempo, comienzas a dudar de ti mismo, de tus habilidades y de tu valor, dejando tu autonomía erosionada. Epicteto dijo sabiamente: la libertad es el único objetivo digno en la vida, y esa libertad proviene de negarse a ser controlado por lo que está fuera de nuestro alcance. Los individuos maliciosos saben esto muy bien y harán todo lo posible por encarcelar tu mente, pero no tienes que vivir de esa manera. Tienes el derecho de rechazar sus juegos. Pregúntate, ¿esto se alinea con mis valores? Usa esa pregunta como brújula para guiar tus acciones. La autonomía es el mayor poder que posees y no es algo que nadie pueda arrebatarte. Marco Aurelio nos recordó que la calidad de nuestros pensamientos determina la felicidad de nuestras vidas. No permitas que nadie moldee tu realidad ni te haga cuestionar tu valor. Protege tu mente. Es el punto de partida de la verdadera libertad. Aquellos que realmente se preocupan por ti nunca tratarán de controlarte. En cambio, te empoderarán para tomar tus propias decisiones y crecer a tu manera. Mantente firme, defiende tu posición y deja que tu mente te lleve hacia la libertad que mereces. Número 6. Juegos de culpa y desvío. En su día, Séneca observó sabiamente que las personas a menudo prefieren confiar antes que juzgar. Esto es precisamente lo que los individuos manipuladores explotan a su favor.
En lugar de asumir la responsabilidad, elaboran historias que los presentan como víctimas en cada situación. Al culpar a otros y desviar responsabilidades, no solo evitan las consecuencias, sino que también trasladan la carga a alguien más con una habilidad inquietante. Como señaló Séneca, la verdad se mantiene firme sin justificación, mientras que las mentiras siempre requieren historias elaboradas para sostenerse. Imagina tratar con alguien que siempre evade la responsabilidad. Cada vez que algo sale mal, evita admitir sus errores y, en cambio, te culpa a ti o a las circunstancias externas. Una vez trabajé en un proyecto importante con una amiga cercana. Cuando las cosas empezaron a ir mal, en lugar de reconocer sus descuidos, rápidamente criticó mi enfoque organizativo, dejándome preguntándome si yo era el problema. Lo que lo hacía peor era su tono sutil, como si solo estuviera ofreciendo retroalimentación constructiva. Después de múltiples incidentes, me di cuenta de que estaba siendo manipulada para cargar con la culpa de cada error. Estas personas son expertas en crear narrativas que distorsionan la realidad y nublan tu juicio. Manipulan emociones, haciéndote sentir culpable incluso cuando son ellos quienes están en falta. Dependen de tu sensibilidad y confianza para tejer una historia en la que siempre son la víctima, y de alguna manera tú te conviertes en el villano. Marco Aurelio nos recuerda que la verdad se sostiene por sí misma. Cuando te enfrentes a personas así, es crucial mantener una perspectiva objetiva y resistir la tentación de dejar que las emociones dicten tus reacciones. Permanece anclado en los hechos y no dudes en cuestionar o refutar afirmaciones falsas. Cuando intenten desviar la culpa, exige claridad de manera calmada pero firme. Este enfoque no solo te protege de caer en sus juegos de culpa, sino que también refuerza tu propia integridad. Para tratar con personas así, establece límites claros. Rechaza participar en los juegos psicológicos que construyen para esquivar la responsabilidad. En su lugar, mantente firme en tu verdad, asegurándote de que no puedan manipular ni distorsionar la realidad. La integridad y la responsabilidad son las marcas de un carácter fuerte. Cuando alguien se niega constantemente a asumir la responsabilidad, su verdadera naturaleza se hace evidente. Tu tarea es proteger tu paz y alejarte de sus juegos. Número 7. El placer del dolor. Uno de los rasgos más escalofriantes de una persona verdaderamente maliciosa es la satisfacción que obtienen del sufrimiento ajeno. Epicteto aconsejó sabiamente: asóciate con aquellos que te hacen mejor. Sin embargo, para estas personas no les interesa el crecimiento ni el apoyo. Buscan oportunidades para degradar y encontrar placer en el dolor a su alrededor, ya sea de forma sutil o evidente. Este placer tóxico es una señal clara de que debes distanciarte de ellas. Esta alegría ante la miseria de los demás a menudo comienza con pequeñas acciones que parecen inofensivas. Un comentario sarcástico, una risa burlona ante la desgracia de alguien, o una sonrisa de satisfacción al presenciar el fracaso de otra persona. Con el tiempo, estos comportamientos revelan su verdadera naturaleza. No buscan elevarse a sí mismos a través del trabajo arduo o el mérito, sino apoyándose en los hombros de aquellos a quienes derriban. Recuerdo a una amiga que se deleitaba compartiendo los errores de los demás con un entusiasmo extraño. Un día se rió cuando un compañero fue reprendido públicamente en la oficina. Al principio pensé que era simple indiferencia, pero con el tiempo quedó claro que esta era su forma de sentirse poderosa. En lugar de ofrecer apoyo o empatía, magnificaba las luchas de los demás para hacerse parecer superior. Séneca dijo una vez: ningún hombre es más infeliz que aquel que nunca enfrenta la adversidad. Sin embargo, para estas personas, la adversidad no es una lección, es una herramienta. Su alegría no proviene de lograr algo significativo, sino de ver a otros tropezar. Sabotean, chismean o dañan intencionadamente para alimentar su ego.
En el fondo de este comportamiento hay una profunda inseguridad. Necesitan que otros sufran para sentirse mejor consigo mismos. Pero esta satisfacción efímera es solo una máscara temporal para su vacío interior. Para contrarrestar a personas como estas, la filosofía estoica subraya la importancia de proteger tu autoestima y elegir relaciones que fomenten el crecimiento. Reconoce las señales, su indiferencia, su disfrute ante el dolor ajeno o su fijación en los fracasos para sentirse superiores. Aléjate de ellos, porque cada momento que pasas en su presencia es un momento que pierdes de paz y valor propio. Rodéate de aquellos que te elevan, de quienes celebran tu crecimiento en lugar de disminuirlo. Estas son las personas que no solo te respetan, sino que te animan a ser la mejor versión de ti mismo. La verdadera alegría nunca se construye sobre el sufrimiento de otros, sino sobre el éxito compartido y las relaciones genuinas. Número 8. El aislamiento como arma. Marco Aurelio dijo una vez que los humanos nacen para cooperar. Nuestra fuerza radica en la unidad, en las experiencias compartidas y en el apoyo de quienes se preocupan por nosotros. Pero para las personas maliciosas, este orden natural es precisamente lo que buscan interrumpir. Una de sus armas más poderosas es el aislamiento. Al separarte de tus seres queridos, amigos o grupos de apoyo, no solo te quitan tu fuerza emocional, sino que también te hacen más fácil de controlar y manipular. Una vez tuve una amiga que al principio parecía genuina y cariñosa. Con el tiempo, sin embargo, comenzó a hacer comentarios negativos sutiles sobre personas cercanas a mí. Tu mejor amiga no te trata realmente bien, decía con tono serio, o tu familia no te entiende como yo. Al principio, ignoré sus comentarios pensando que solo se preocupaba por mí, pero con el tiempo, estos comentarios se volvieron más frecuentes, sembrando dudas y distanciándome de las relaciones que siempre habían sido mi mayor apoyo. Su enfoque era sutil pero calculado, aislándome eficazmente de aquellos que más importaban. Esta táctica no es un accidente, es una maniobra psicológica deliberada que usan las personas tóxicas para sembrar inseguridad y hacerte creer que solo ellas realmente se preocupan por ti. Cuanto más aislado te vuelves, mayor es su control sobre ti. Pero aquí está lo que no quieren que sepas. La verdadera fortaleza proviene de la conexión, de relaciones genuinas y sólidas. La unidad es la base de la resiliencia. Si comienzas a notar sentimientos de soledad o desconexión de tus seres queridos, detente y reflexiona. Reevalúa la situación, confía en tus instintos y no dudes en acercarte a quienes realmente importan para ti. Habla con amigos, familiares y personas de confianza. Ellos son la base que te mantiene firme incluso cuando la vida se siente inestable. La filosofía estoica nos recuerda que no estamos destinados a vivir en aislamiento. Somos parte de una comunidad más grande, y las relaciones auténticas son donde reside nuestro verdadero poder. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Protege tus conexiones y encontrarás la fuerza para superar cualquier manipulación. Número 9. Envidia disfrazada. La envidia es una emoción tóxica, pero se vuelve más peligrosa cuando se disfraza de preocupación o buena voluntad. Séneca nos recordó que la envidia es la úlcera del alma. Para aquellos que la albergan, su consejo o atención a menudo no están destinados a elevarte, sino a erosionar tu confianza. Estas personas no soportan la felicidad o el éxito de los demás. Ocultos en consejos aparentemente útiles o cumplidos, siembran dudas sobre tu valía. Recuerdo a una amiga que siempre parecía profundamente interesada en mis logros. Después de completar un proyecto importante del que estaba muy orgulloso, me dijo: «Es genial, pero tal vez la próxima vez deberías esforzarte un poco más para alcanzar un nivel más alto». Al principio pensé que era un consejo genuino, pero al reflexionar, su tono tenía un trasfondo sutil, una especie de crítica disfrazada. Este tipo de comentarios no son para animarte, sino para disminuir lo que has logrado, un proyecto del que estaba increíblemente orgulloso. Ella dijo:
Eso está genial. Pero tal vez la próxima vez deberías esforzarte un poco más para realmente alcanzar un nivel más alto. Al principio pensé que era un consejo genuino, pero al reflexionar, su tono llevaba un matiz sutil, un pequeño golpe, no para elevarme, sino para disminuir lo que había logrado. Lo que parecía ser una retroalimentación inofensiva era, en realidad, una forma de hacerme sentir que no era lo suficientemente bueno. Estos falsos cumplidos a menudo se mezclan con comentarios que socavan. Una persona envidiosa no te atacará directamente. En su lugar, plantará pequeñas dudas en tu mente, haciéndote cuestionar tus capacidades y éxitos. Pueden decir cosas como: lo hiciste muy bien, pero no te emociones demasiado. Siempre hay margen para mejorar. O, eso es asombroso, pero escuché que alguien más hizo algo similar y obtuvo resultados aún mejores. Este comportamiento no es ni cuidado ni buena voluntad. Es una estrategia para bajarte a su nivel. Las personas envidiosas no pueden celebrar tu luz porque resalta las sombras dentro de sí mismas. No quieren verte prosperar, quieren verte encogerte para que ya no se sientan amenazadas. La filosofía estoica nos enseña a confiar en nuestra intuición. Si sientes algo extraño en los elogios o consejos de alguien, escucha ese sentimiento. Profundiza en las verdaderas intenciones detrás de palabras que parecen inofensivas. Una persona verdaderamente amable te elevará, te elogiará de todo corazón y te animará a ir más lejos. En cambio, una persona envidiosa usa sus palabras como herramientas para controlar tus emociones y debilitar tu confianza. Para protegerte, establece límites claros y no permitas que nadie disminuya tu valor. Rodéate de aquellos que genuinamente celebren tu éxito, personas que no solo te ayuden a brillar, sino que te impulsen a alcanzar nuevas alturas. Recuerda, no necesitas atenuar tu luz para que otros se sientan más cómodos. Mantente firme en tu valor y deja que tu luz brille intensamente. Número 10. Un corazón impenitente. Una de las señales más claras de una persona maliciosa es un corazón impenitente. Marco Aurelio enseñó que no deberíamos perder el tiempo debatiendo qué debería ser una buena persona, sino enfocarnos en tomar acciones para mejorarnos a nosotros mismos. Sin embargo, las personas maliciosas suelen hacer exactamente lo contrario. Se aferran a hábitos destructivos, nunca admiten culpa y ciertamente no tienen intención de reparar el daño que causan. Viven en la negación, justificando sus acciones con elaboradas excusas, haciendo que parezca que el problema nunca radica en ellos. Piensa en alguien que conozcas, una persona que siempre tiene una excusa para cada error. Cuando lastiman a otros, en lugar de disculparse, culpan a las circunstancias o argumentan que los demás no son mejores. Cada vez que alguien intenta explicar cómo su comportamiento causa daño, desvían la culpa, cambian el enfoque o incluso acusan a la otra persona de exagerar. Pero lo que realmente resalta es su completa negativa a cambiar. Para ellos, la autorreflexión y la corrección de errores se ven como debilidades, mientras que la terquedad se percibe como una fortaleza. Esta mentalidad contrasta marcadamente con la filosofía estoica. Un estoico entiende que la autorreflexión, admitir errores y hacer las paces no son signos de debilidad, sino de coraje y respeto por uno mismo. Aquellos con corazones impenitentes no solo lastiman a otros, sino que también rechazan la oportunidad de crecimiento personal y madurez. Si estás cerca de alguien que constantemente justifica sus acciones, evita la responsabilidad y nunca busca reparar el daño que ha hecho, tómate un momento para reflexionar. No todos están dispuestos a crecer o cambiar. Protégete de relaciones tóxicas como estas e invierte tu energía en aquellas personas que te elevan. Personas con el coraje de enfrentar sus propios defectos y esforzarse por ser mejores. Marco Aurelio nos recordó: enfoca tu mente en pensamientos y personas que eleven la calidad de tu vida. Así que acabamos de recorrer 10 señales evidentes de que podría haber una persona maliciosa cerca de ti. Escalofriante, ¿verdad? Pero recuerda, la conciencia es tu arma más poderosa. Las personas maliciosas solo pueden manipularte cuando desconoces sus tácticas.
Una vez que reconoces sus estrategias, no solo te proteges a ti mismo, sino que también blindas tu paz interior contra su caos. Marco Aurelio nos enseñó que la verdadera fortaleza radica en dominar nuestra mente y nuestras reacciones. No permitas que las personas tóxicas invadan tu espacio mental o alteren tu serenidad. Establece límites, mantente firme y sigue brillando, porque tu luz es lo que más temen. Si encontraste útil este video, da clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta "Veo las señales", para que el mundo sepa que estás listo para protegerte de las influencias negativas. Gracias por vernos y selecciona uno de los 2 videos para seguir en crecimiento.